Más informaciones para compartir con ustedes aquí en Tarde Noticias y momento de hacer una comunicación con Carla Bacigalupo, la ministra de Trabajo a través de la plataforma Zoom. Ministra, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes que nada, bienvenida aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcelo. Un gusto compartir con ustedes, con todo el equipo y de la audiencia también. Muchísimas gracias de vuelta. Ministra, se ha lanzado un comunicado en donde se protege de forma eficiente a aquellos empleados, empleadas que incluso van a aislamiento por una sospecha de COVID positivo, ¿es así? Sí, en realidad, Marcelo, lo que se hace es extender la cobertura establecida para los casos de COVID positivo en cuanto a subsidio por reposo, a los casos que, digamos, de trabajadores que son llevados a sus casas para descartar el COVID. Sabemos que hoy, dada la circulación comunitaria mayor en muchos ambientes laborales, en muchas empresas, se está dando que el Ministerio de Salud, por algún caso de COVID positivo, envía a las cuadrillas de trabajo a sus casas por 14 días, según protocolo establecido por el Ministerio. Entonces, lo que hacemos a través de este plan es que estos 14 días en que los trabajadores van a sus casas estén cubiertos con el pago de un subsidio que es del 50% de lo que ganan, ¿verdad?, en forma diaria, multiplicado por todos los días de suspensión. ¿Por qué fue construida esta respuesta? Porque ya teníamos, obviamente, el pedido de muchos empleadores y también trabajadores que eran, digamos, objeto de estos periodos de observación, pero ya no podían pagar salario, porque, bueno, ya tenemos un tiempo prudencial también de la cuarentena y ya no pueden, digamos, solventar el salario de un trabajador que no presta servicios por medio mes. Y también teníamos la voz de los trabajadores solicitando la cobertura, digamos, de este tiempo, porque muchos empleadores obviamente ya no podían pagar el salario. Entonces, esto es lo que hacemos con esto, Marcelo. Estamos protegiendo, por un lado, a los trabajadores que son llevados a observación para descartar el COVID positivo por este plazo de 14 días y también a los trabajadores en riesgo. Los trabajadores en riesgo son aquellos que son diagnosticados como tales por un médico conforme a la matriz de vulnerabilidad que estableció el Ministerio de Salud por una resolución del 20 de julio. Por lo tanto, aquellos trabajadores que por su situación personal, por alguna enfermedad de base y también por la tarea que realizan en el trabajo, constituyan trabajadores de riesgo, también van a poder acogerse a este subsidio por reposo. Esa es la ampliación que el Ministerio de Trabajo, a través de un plan de protección de trabajadores, ha presentado al Ministerio de Salud, a IPS y al Ministerio de Hacienda, y ahora ya se concretó con el decreto presidencial 3868. Ministra, ¿esto a partir de cuándo empieza a regir? Bueno, ahora tiene que ser reglamentado por IPS en esta semana. Es el órgano que va a pagar el subsidio por reposo, obviamente. Acá, Marcelo, es importante solamente aclarar que si hablamos de subsidio por reposo estamos hablando de trabajadores formales, ¿verdad? Obviamente sí. Es el trabajador formal el que recibe un subsidio por reposo normalmente cuando se enferma, y ese subsidio por reposo es el que hoy es ampliado a casos de no enfermedad precisamente, sino casos en los que por una cuestión de fuerza mayor, como es esta que estamos viviendo, el trabajador no puede prestar servicio y por lo tanto no puede percibir salario. Ministra, ¿esta disposición tiene un tope de salarios o es ilimitado? No, no tiene tope de salario, se aplica a todos los trabajadores en general que son llevados a cuarentena para observación y a los trabajadores de riesgo catalogados como tales, según matriz de vulnerabilidad establecida por el Ministerio de Salud. Son muchos los empleados formales afectados por esta situación, que han ido a aislamiento, que han dado positivos según registro del Ministerio también, ministra. Bueno, en realidad, Marcelo, nosotros no tenemos registrados tales casos. Ustedes saben que es el Ministerio de Salud el que dispone esos aislamientos para observación, pero sí puedo decirte que ya son muchos casos de los que tenemos conocimiento. Vuelvo a decir, el Ministerio no registra esos casos, pero sí el Ministerio de Salud, y bueno, por comunicaciones que hemos tenido y también de noticias públicas, sí, ya cada vez son más los casos en los que por prevención son llevadas estas cuadrillas, estos equipos de trabajo
en cuyo seno se da un caso positivo, obviamente para descartar que más trabajadores no estén transmitiendo el virus en sus ambientes laborales. Y vuelvo a decir, esta problemática no la teníamos antes, porque la circulación era muy baja. Sí. La circulación aumentó y este problema se nos fue presentando en la práctica, y trabajando nosotros con los gremios empresariales, con las centrales obreras, llegamos a esta solución planteada por el Ministerio del Trabajo, escuchando las voces, vuelvo a decir, de las empresas y de los trabajadores, que ya a esta altura obviamente requieren de medidas de protección más fuertes. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando destinado para estos subsidios, ministra? ¿Tiene una idea? Bueno, en un principio, Marcelo, vos sabés que el Ministerio de Hacienda transfirió $100 millones a IPS para todo lo que sea pago de compensaciones económicas en caso de trabajadores suspendidos y subsidios en general en contexto de pandemia. Quiere decir que son esos $100 millones, de los cuales ya se usó algo así como 40 y un poco más con este tercer pago que IPS ya está haciendo a 70.000 trabajadores, porque en este tercer pago, acuérdense que el IPS ya está pagando a 70.000 en el tercer pago, y si no mal entiendo, ya utilizó más de $40 millones, pero todavía hay un monto restante importante que se va a utilizar para el pago de más compensaciones económicas a trabajadores suspendidos y para estos reposos que han sido objeto de esta regulación. Ahora, ministra, es terrible el impacto económico del COVID-19, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. A fecha de hoy, ¿usted tiene un registro de cuántas personas han sido primeramente despedidas de sus puestos a causa de la pandemia? Bueno, en realidad, Marcelo, tal como vos lo decís, la afectación en la economía y en el empleo es en el mundo entero. Sin embargo, Paraguay hoy tiene una proyección bastante auspiciosa. Es, según la CEPAL y otros órganos multilaterales, uno de los países con menos decrecimiento, es decir, con menos afectación económica, algo así como 2.5% es lo que va a decrecer según las proyecciones hechas por esos organismos. Claro, siempre que hagamos bien las tareas, cuidemos la cuarentena inteligente, no retrocedamos, y siempre, obviamente, que activemos todos los planes de reactivación del empleo y de la economía como lo estamos haciendo. Es decir, haciendo bien las tareas, Paraguay es uno de los países que menos va a decrecer según las proyecciones de estos organismos multilaterales. Ahora, en cuanto a la afectación, sí, por supuesto que tenemos un número ya de personas despedidas. Tenemos acá en el Ministerio del Trabajo más de 5.000 denuncias acumuladas por despido injustificado. Tenemos 25.000 personas registradas en IPS como despedidas. Acá hay que hacer siempre una acotación, Marcelo. No todas las personas despedidas denuncian el despido, porque en muchos casos de despido obviamente ya hay un acuerdo con el empleador y el empleador ya paga las indemnizaciones correspondientes. Solamente denuncian los que no son abonados en sus haberes laborales. Y ahí es donde tenemos esa diferencia, ¿verdad? Tenemos registrado en IPS 25.000 despidos y denuncias hechas ante el Ministerio para las audiencias de mediación posteriores, 5.000 casos. Y si hablamos de sí, también, pero ahí, Marcelo, también hay que considerar algo. Esto es empleo formal. Yo me estoy refiriendo al empleo formal. Sí. El empleo informal es el más afectado, y sabemos que más de 1.200.000 personas que de hecho ya recibieron Tutubó en 2 pagos y ahora están próximas a recibir, digamos, más pagos con Tutubó 2.0, que prevé 4 pagos para más de 700.000 personas, también obviamente fueron afectadas. Entonces tenemos que hablar del empleo informal de más de 1.200.000 personas y del empleo formal, como te mencioné, en despidos, bueno, más de 20.000 personas. Exactamente, y si hablamos de personas cesadas en sus labores, ministra, ¿de qué cifra estamos hablando? Bueno, cuando vos hablas de despido, hablas de cese. O sea, una persona cesada es una persona que... ok, entonces suspensión es otra cosa. Nosotros llamamos suspensión a aquellos trabajadores, y es el concepto establecido por el Código Laboral además, la persona que no cesa, sino que suspende su relación laboral por un tiempo, y en ese tiempo ese trabajador no rompe el vínculo, no, digamos, pierde la antigüedad, retiene el IPS, es decir, tiene cobertura de seguridad social durante la suspensión incluso, y
En este momento, gracias a la ley de emergencia combinada con el Código Laboral, además cobra una compensación económica durante el tiempo de suspensión. Nosotros tenemos trabajadores, Marcelo, que vienen cobrando ya los 3 pagos de la suspensión, es decir, estuvieran suspendidos ya desde el mes de abril, mayo, junio, y bueno, ya están cobrando ahora el tercer pago de lo que sería el 50% del salario mínimo abonado por IPS. Entonces, en la práctica, lo que hicimos en Paraguay es como que hacer funcionar un seguro de desempleo, pero tampoco es seguro de desempleo porque estos trabajadores no están desempleados, es decir, muy por el contrario, retienen el vínculo laboral y muchos de ellos ya volvieron a trabajar, eso hay que considerarlo. Nosotros llegamos a tener más de 140.000 trabajadores suspendidos en estos meses. Uno de los peores meses, o sea, de mayor afectación fue el mes de abril, por ejemplo, y ya tenemos a más de 70.000 trabajadores que salieron del estado de suspensión. Entonces, con el avance de las cuarentenas y las diferentes fases, Marcelo, los trabajadores de a poco fueron incorporándose o saliendo del estado de suspensión, y tenemos muchos casos también en los que salieron del estado de suspensión pero renegociaron su contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya volvieron a trabajar, pero no por las 8 horas, pactaron con su empleador trabajar menos horas porque la situación obviamente lo amerita, económica y de seguridad. Por lo tanto, trabajan menos horas, obviamente ganan menos salario y ese contrato es, digamos, consensuado y homologado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, la dinámica laboral realmente es muy diversa, pero sí lo que tenemos hoy y podemos comprobar es que el avance de la cuarentena, si bien está siendo un poco lento en el sentido de que el consumo todavía es bajo, hay muchos comercios que al principio volvieron y luego se retractaron y volvieron al estado de suspensión. En general, la cuarentena ha hecho que de a poco la fuerza laboral vaya saliendo del estado de suspensión. Por eso es que tenemos hoy un poco más de 75.000 trabajadores todavía en estado de suspensión, pero otros 70.000 que ya fueron saliendo de ese estado. Es así, ministra. Ahora, por último, si hablamos de las fronteras, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación, Puerto Elsa mismo, ¿qué esperanza le damos a la gente, a los comerciantes que están en estos puntos de nuestro mapa? Bueno, en ese sentido, Marcelo, muchas de las suspensiones que nosotros hemos otorgado con pago de compensación fueron de trabajadores formales de frontera también. Es decir, el pago de IPS a trabajadores formales suspendidos ha llegado ya a fronteras. Esa es una realidad. En segundo lugar, ahora el Ministerio de Hacienda, como ustedes ya lo saben, está, digamos, construyendo una medida especial de Putubó para frontera. Sin embargo, Putubó también ya llegó a frontera, es decir, los 2 pagos que hizo el Ministerio de Hacienda a través de Putubó también habían llegado ya a trabajadores informales de frontera, pero ahora se está ajustando una medida, digamos, específica para los trabajadores de frontera con un Putubó que ellos van a cobrar en forma directa, por supuesto, siempre con un registro ante el Ministerio de Hacienda. Además de eso, el Ministerio de Industria y Comercio está viendo todo lo relativo al comercio a distancia, es decir, delivery y otras medidas más que están construyendo con los gobiernos, obviamente, de los otros países para poder dar un oxígeno en frontera. Entendamos que la mayor característica del trabajo de frontera es la informalidad, por lo cual obviamente hay más obstáculos en la práctica para llegar con una ayuda rápida. Sabemos que el trabajo informal siempre se maneja sin registro, o sea, no hay registro del trabajo informal, por lo tanto siempre presenta más obstáculos para lo que es una ayuda directa. Sin embargo, vuelvo a decir, Putubó ha realmente llegado con cierta efectividad, eficiencia, vos sabés, a más de 1.500.000 personas, trabajadores informales en general. Como vuelvo a decir, una de las prioridades ahora para el equipo económico nacional es llegar con un producto específico de ayuda, de un subsidio, de una protección social a estos trabajadores. Ministra, por último, esta nueva versión de Putubó y lo que significa el programa Ñapuá Paraguay depende también exclusivamente de este nuevo crédito al cual Paraguay debe ingresar, ¿sí o sí? Bueno, en realidad Ñapuá, que es un plan de protección del empleo, como lo considera el Ministerio de Trabajo,
tiene una, digamos, una dotación o un requerimiento de más de 2.000 millones de dólares, pero en realidad solamente 360 millones de dólares, como ya lo explicó en varias ocasiones el equipo económico, es lo que se va a necesitar de endeudamiento nuevo, porque el resto ya estaba previsto en diferentes líneas de crédito. Por lo tanto, si hay un crédito adicional, son los 360 millones de dólares. Ahora yo sé que el equipo económico está también evaluando diferentes acciones para poder, digamos, honrar este plan que, vuelvo a decir, es en los tres ejes: en el eje de creación de empleo, en el eje de ayuda social, con el pago de compensaciones a trabajadores formales e informales, y con el eje de financiación a empresas. Es un plan enteramente dirigido a proteger los empleos, porque si hablamos de créditos también a empresas, estamos hablando de aumentar su capacidad de pago y de sostenimiento de sus trabajadores. Bien, ministra, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy útil esta charla. Espero que la persona que está en casa del otro lado de la pantalla haya sacado una conclusión positiva y esperemos levantarnos más temprano que tarde de esto que nos golpea a todos y es el COVID-19. Gracias por tu tiempo, ministra. Mucha salud para vos, tu familia también. Muchas gracias, bendiciones, que pasen bien. A las órdenes. Carla Basigalupo, ministra del Trabajo.